Bueno, exactamente a las 9 de la mañana vamos a recibir con mucho gusto a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche. Juanche, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Agradecemos especialmente a Mala Diferencia, sabemos que no es muy adepta a las entrevistas, pero bueno, creo que la oportunidad es bien propicia porque bueno, son más de 16.000 las personas que están hoy por hoy en distintos establecimientos penitenciarios, falta de tratamientos. Lo que se dice por parte, por ejemplo, del comisionado es un trato cruel, inhumano, degradante, una situación que se viene arrastrando hace muchos años. Yo leía por allí, se estima que para el 2030 la población carcelaria va a llegar a las 20.000 personas. 20.000 personas. Flores, la capital de Trinidad, en Flores viven 26.000 personas. Bueno, en el 2030 en todo el Uruguay vamos a tener más de 20.000 presos, si seguimos así. Juanche, a 6 meses, digamos, de asumir, ¿qué diagnóstico hace usted del sistema penitenciario uruguayo? Bueno, el diagnóstico es bastante conocido, es público. Tenemos un sistema penitenciario hipertrofiado, es decir, con una magnitud realmente superlativa, no solamente para los niveles de violencia, los niveles de delito que tiene el Uruguay, sino también para los recursos disponibles como para solventar la permanencia de las personas privadas de libertad en condiciones de dignidad. El sistema tiene múltiples dificultades que no son recientes, sino que se han cronificado, en parte por el creciente aumento de la población, el creciente y sostenido aumento de la población, que no ha sido acompañado de los recursos necesarios como para dotar de más plazas y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, además del personal necesario y, por supuesto, la infraestructura adecuada, que ya está bastante colapsada. No obstante, hay que de alguna forma planificar y estamos no solamente planificando sino ejecutando un conjunto de medidas que tienen orientación en el libro blanco de la reforma penitenciaria, que recoge múltiples recomendaciones que ha recibido el Estado por parte de los órganos de control interno, el comisionado parlamentario, la institución de derechos humanos, la propia sociedad civil, pero también por los órganos internacionales. Es decir, el Estado ya ha madurado en el sentido de componer cuál es la situación y cuáles son las medidas que tiene que tomar conforme a desarrollar una política de Estado para la ejecución penal, que por una parte debe atender al sistema penitenciario, pero por otra también debe fortalecer el uso de las medidas alternativas a la prisión, porque si nosotros no reducimos estos niveles de encarcelamiento, como tú decías hace un minuto, arribaremos al fin de esta administración con aproximadamente 20.000 personas privadas de libertad, y eso es en términos sociales, culturales y económicos insustentables. ¿Qué medidas ya ha adoptado esta gestión? Bueno, esta gestión ingresó con una propuesta de reordenamiento del sistema que implica no solamente la evaluación de las personas privadas de libertad para conocer en profundidad su perfil criminológico, pero sobre todo para permitir ordenar a esa población, segregarla, clasificarla en torno a criterios científicos basados en la evidencia y, por supuesto, tratando de reducir progresivamente los riesgos de contacto criminogénico. En este sentido, las personas primarias de las personas reincidentes, las personas violentas de las que no lo son, eso, por supuesto, que con una cierta cantidad de medidas que con efectos acotados, porque, como decíamos, el sistema está sobrepoblado y las posibilidades de movimiento son reducidas. ¿Hay realojos que están previstos ahora para fin de año? Sí, exactamente, porque vamos a tener disponibles las 3 nuevas unidades del Complejo Libertad, que comenzó a construir bajo modalidad de participación público-privada en la administración pasada y que nosotros hemos de alguna forma redefinido en cuanto a cuál va a ser el carácter de la población que va a ocupar esas unidades. ¿Cuántas plazas se suman allí? Esas plazas son 3 unidades de 430 personas, más un módulo de ingreso de 30 personas y un módulo para arrestos administrativos de 20 personas. ¿Y qué presos van a ir ahí? Y ahí nosotros estamos redefiniendo, por un lado llevaremos a personas varones, primarios que tienen penas breves, esto es que pasan por el sistema no una larga cantidad de tiempo, sino
al contrario, en un periodo acotado. Queremos llevar ahí programas focalizados justamente para que esas personas que ingresan por primera vez puedan tener oportunidades de trascender un poco las conductas delictivas y redireccionar sus proyectos de vida. En otra vamos a llevar a las personas agresoras sexuales y en la tercera habíamos pensado llevar personas que están ofensores de género, también para llevar programas focalizados. Estamos pensando si quizás transformarla en una unidad de prisiones preventivas, que tenemos grandes problemas con el alojamiento separado. Directora, ¿pero son primarios o son presos que son traídos de otros establecimientos penitenciarios? Van a venir desde otros lugares, son primarios porque es la primera vez, en la primera unidad son primarios porque son personas que ingresan por primera vez al sistema carcelario. Pero actualmente están alojadas en otras unidades. ¿Y cómo se maneja, directora, esa especie de sentido, no sé si de pertenencia, pero ciertamente hay algo vinculado a eso por parte de los presos, y la logística también de los familiares de los presos cuando hay un traslado tal vez desde un punto lejano del interior hacia acá? Por supuesto que son siempre procesos muy cuidados, dialogados no solamente con las personas privadas de libertad, sino con su entorno familiar. Nosotros estamos pensando en esos realojamientos para mejorar las condiciones de vida, las de ellos y las de otras personas que conviven, porque necesitamos desagotar esos módulos hiperhacinados, pero también tomamos en cuenta que las personas van a tener el acceso a programas tanto de trato como de tratamiento penitenciario que les van a permitir un tránsito mucho más productivo, mucho más positivo en cuanto a las oportunidades de reinserción social. Entonces, si bien, como tú decías, es probable que algunas personas el alojamiento no quede tan cómodo, en el día de hoy ese es casi que una condición muy poco tomada en cuenta, porque las personas van a donde hay espacio disponible y no tanto a donde de alguna forma no se las desarraigue de su entorno o de su enclave sociofamiliar. Directora, ¿cómo se va a trabajar con la justicia, con la fiscalía para de alguna forma intensificar las medidas alternativas, teniendo en cuenta el problema de hacinamiento que hay en las cárceles? En realidad el trabajo es con todo el sistema penal, porque necesitamos, por supuesto, trabajar con fiscalía, pero también con el Poder Judicial. Necesitamos también que crecientemente el sistema vaya generando confianza, mejores mecanismos de supervisión, no solo a través del control telemático o el control presencial, sino sustantivamente a través de los planes de intervención individual. Para eso estamos manteniendo diálogos con todos los actores del sistema penal y también con otras instituciones del Estado que deben garantizar la oferta de prestaciones para que las personas puedan cumplir con sus planes individuales de tratamiento, uso problemático de drogas, tratamientos para la salud mental, programas para que puedan retomar la trayectoria educativa, para el fortalecimiento de sus habilidades sociolaborales. Bueno, para todo esto estamos celebrando convenios y estamos trabajando en la intensificación de las respuestas para las personas que cumplen penas en la comunidad, porque entendemos que en eso va la legitimidad de las medidas alternativas, en la medida en que sean efectivas y adecuadamente supervisadas. ¿Son necesarias cada vez más medidas alternativas a la prisión? Sí, por supuesto, no solamente en el crecimiento del uso de las medidas, que sí lo han hecho muchísimo, pero no en detrimento del uso de la prisión, es decir, han crecido las medidas, pero también ha crecido el nivel de encarcelamiento. O sea, la justicia viene acompañando en ese sentido. Sí, pero necesitamos un mayor elenco y esto viene de la mano de reformas a la política criminal, reformas legales que es necesario emprender y que, bueno, el Poder Ejecutivo está trabajando para presentar al Parlamento Nacional. La famosa desprisionalización que se habló tanto en la campaña, ¿cuándo puede empezarse a operar? La desprisionalización tiene que ver con esto que hablábamos recién. De penas alternativas. Sí, con el uso de las medidas alternativas y con que estos sean mecanismos eficientes y efectivos para que generen la confianza del sistema penal y de la comunidad toda, en que no son, que también son penas, que no es impunidad y que las personas deben cumplir un conjunto de obligaciones que son preceptivas y que si incumplen derivan en la prisión, ¿verdad? Entonces,
Es necesario también afinar a quienes imponemos la medida de prisión. Hay un conjunto de personas que perfectamente entendemos por sus niveles de riesgo muy bajos de cometer nuevas conductas delictivas que podrían estar hoy cumpliendo sentencias en comunidad y que no lo están. Y sin embargo, si nosotros tuviéramos un sistema más fuerte y también algunos cambios normativos que permitieran que mayor cantidad de personas pudieran acceder a este tipo de condenas, seguramente no tendríamos un sistema tan colapsado y con tan escaso margen de rehabilitación. ¿Y cuándo sería, directora, digamos, el mojón para decir, bueno, a partir de ahora empezamos con este proceso, después que se haga la evaluación, está bien, después que se tenga el presupuesto, operativamente el presupuesto a partir del año que viene? ¿Cuándo usted puede decir, bueno, a partir de, no sé, primer semestre del año que viene, empezamos con este proceso? No, el proceso lo empezamos el 1 de marzo cuando asumimos la tarea de conducir el sistema. Nosotros iniciamos todos los diálogos, todos los procesos de transformación dentro de la estructura organizativa de la institución para fortalecer tanto en el sistema privativo de libertad como en el sistema de medidas alternativas, ni que hablar que con el refuerzo presupuestal, que además de traer más cantidad de personal, introduce una cláusula para incorporar oferta programática que permitirá contratar cooperativas de técnicos, organizaciones sociales para desarrollar programas. Las oportunidades se multiplicarán, pero con todos los recursos que tenemos disponibles hoy en día, estamos desarrollando múltiples actividades, múltiples acciones para redefinir y para redireccionar los esfuerzos. Eso lo entiendo, pero en los hechos entonces ya hubo presos que están hoy por hoy con medidas alternativas. Personas que estaban privadas de libertad y que pasaron a cumplir medidas alternativas. Sí, hay personas que tienen condenas de modalidad mixta y que luego de cumplido un proceso de prisión pasan a cumplir medidas alternativas. También estamos siendo muy proactivos en la generación de informes técnicos para el Poder Judicial, en el caso que entendemos de personas que cumplirían sin ningún riesgo la pena en comunidad, pedir la sustitución de la prisión por las medidas alternativas. Entonces, esto que usted le decía que se ha trabajado durante la campaña electoral como desprisionización, tiene que ver con eso, con que personas que pueden cumplir satisfactoriamente la pena en la comunidad tengan la oportunidad de hacerlo. Yo le iba a la gente que nos está mirando, directora, seguramente piensa, está bárbaro lo que dice esta señora, pero hay como una sensación en la gente que en las cárceles también hay mafias operando, porque hay parte del crimen organizado y narcos que están dentro de las cárceles operando con celulares. Entonces, ¿usted qué le dice a esa gente? ¿Efectivamente el poder narco está operando hoy por hoy en las cárceles uruguayas? Bueno, lo primero que tengo para decir es que no podemos hacer una información totalizante de pensar que las cárceles están tomadas por el crimen organizado o por el narcotráfico, porque no es así. Hay casos puntuales. Sí hay casos puntuales que sabemos que han sido de connotación pública, sabemos que hay vasos comunicantes entre la actividad delictiva dentro de la prisión con el afuera. Y son casos que han sido identificados, perseguidos y que están absolutamente controlados. Pero que se siguen dando. Sí, se siguen dando porque en realidad el sistema tiene múltiples vulnerabilidades, sobre todo a los mecanismos de control. Por eso es tan importante en el marco de las medidas urgentes que hemos anunciado en junio, todo lo que venimos desarrollando de fortalecer los niveles de control, videovigilancia, cámaras, que nos permitan no solamente controlar espacios acotados, sino todos los espacios de circulación común, así como también la tecnología de control de las comunicaciones ilícitas. Siempre, que nunca se ha podido hacer, porque bueno, es histórico porque también no solamente hay vulneración a los procedimientos de seguridad, sino que también no es en balde decirlo, también existen procesos de corrupción, que se persiguen y que estamos denodadamente tratando de controlar, porque realmente no podemos tener cárceles seguras
con la circulación ilegal de elementos que están prohibidos. ¿Hay focos de corrupción en las cárceles? Sí, hay focos de corrupción, no es una novedad. Juanche, más allá de los policías, ¿qué está pasando con los funcionarios los operadores penitenciarios civiles? Están realizando un paro en esta jornada porque hacen ciertos reclamos. ¿Está de acuerdo con lo que están solicitando ellos? Por ejemplo, declarar su tarea como trabajo insalubre, la jubilación bonificada, el seguro de vida. Sí, estamos absolutamente de acuerdo, no solamente en el Instituto Nacional de Rehabilitación, sino en el Ministerio del Interior. Nosotros tuvimos una reunión bipartita antes de ayer, donde el sindicato de operadores penitenciarios, uno de los sindicatos de operadores penitenciarios, el OFUCIPE, presentó sus demandas. Nosotros ya hemos sostenido diálogo con los sindicatos a propósito de estas demandas. Entendemos que las reivindicaciones son más que justas, es innegable las condiciones en las que trabaja el personal penitenciario. ¿Cuántos son en todo el país? Los funcionarios civiles son 1.400 en todo el país, pero van a ser más porque ingresan próximamente una tanda de otros 100 y está previsto en el marco del nuevo presupuesto que ingresen otros 500. El crecimiento de los funcionarios civiles no ha sido históricamente como el que había sido planificado cuando comenzó la reforma penitenciaria, pero esperamos que en esta administración, con las sucesivas rendiciones de cuenta, podamos incorporar más de ellos. Pero yendo a la pregunta inicial, sí, entendemos que sí, que es justo la reivindicación y desde diversos sectores del Estado se viene trabajando para encontrar soluciones a lo que solicitan. Una pregunta institucional, directora. Hay como dos posibilidades, aparentemente. Un organismo o que el INR se transforme en un servicio descentralizado, es un proyecto que está allí discutiéndose, o que forme parte del futuro Ministerio de Justicia. A la directora del INR hoy, ¿qué le seduce más? Nosotros estamos trabajando, no porque a mí me seduzca más, sino porque el equipo de trabajo así lo ha definido. Aunque yo entiendo que es un camino más que adecuado, es la descentralización de la institución, en este momento en el ámbito del Ministerio del Interior. Particularmente, y lo he dicho en diversos medios, si se creara el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sería el enclave adecuado para alojar el sistema penitenciario en su modalidad privativa y no privativa de libertad. Hasta tanto esto no suceda, entendemos que la descentralización es un requisito fundamental para dotar a la institución de autonomía técnica, presupuestal y para darle de alguna forma la solidez institucional en su estructura orgánica y también en su estructura de ejecución de la pena ya impostergable. A propósito del presupuesto, con lo que se va a votar, bueno, se está votando en diputado, pasa al Senado, pero ¿qué más va a poder hacer más allá de lo que recién decía de la ampliación hacia libertad? Vamos a poder hacer muchas más cosas porque en realidad ahí yo les decía que vienen dos partidas sustantivas para la oferta programática que nos va a permitir cumplir con una vieja demanda que es justamente desarrollar programas en pos de la rehabilitación para la reinserción social de las personas privadas de libertad. Ampliar la oferta programática implica llevar más programas educativos, laborales, de formación para el trabajo, pero también lo que es una gran ausencia en la política de rehabilitación del Estado, programas de tratamiento para trabajar en la modificación de aquellos riesgos que están asociados a la conducta delictiva, el uso problemático de drogas, el estilo de pensamiento y las actitudes, es decir, todo aquello que condiciona a la persona hacia la transgresión del contrato social. ¿Qué porcentaje de los presos estudian o trabajan? Son aproximadamente el 40% si sumamos a las personas que estudian, trabajan o ambas cosas. ¿Y la idea es llevarlo a cuánto? La idea es llevarlo por lo menos en este periodo al 60%, es decir, ampliar un 20% más la oferta. ¿Quedó conforme con el presupuesto? Quedé satisfecha, conforme sería bastante más de lo que conseguimos, pero en el ámbito y en las posibilidades del espacio fiscal y de las restricciones fiscales que tiene el país, la verdad es que hemos salido relativamente favorecidos. Bien. Tenemos que ir cerrando, directora, porque además usted tiene otros compromisos, lo sabemos. Le quiero preguntar lo siguiente. Su antecesor, Mendoza, de alguna manera fue amenazado. Entonces le quiero hacer dos preguntas. ¿Usted tiene miedo?
No, no tengo miedo, para nada. Bien. No. ¿Usted tiene custodia? No, no tengo custodia. ¿No la ha pedido? No, no he pedido custodia. Bien. Ana Juanche, directora de INR, le agradecemos muy especialmente que nos haya acompañado. Muchísimas gracias y buenos días.